Cultivando el medio ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra. ¿Eres de los que te interesas por la temperatura mínima de anoche, la máxima que tendremos hoy o el tiempo de los próximos días? ¿Dónde crees que está la información más fiable del tiempo? ¿En los informativos de televisión? ¿En las páginas web especializadas? ¿O en las aplicaciones de los móviles? Hola, ¿qué tal estás? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria, y en el 5º episodio de Cultivando el Medio Ambiente vamos a tratar un asunto que siempre preocupa a las gentes del campo y cada vez más preocupa también al resto de los ciudadanos: el tiempo meteorológico. Hablar del tiempo meteorológico es algo que en ocasiones se considera como una conversación de ascensor, pero sin embargo en los pueblos y en el campo no es nada baladí. De hecho, agricultores y ganaderos suelen estar muy pendientes de las temperaturas máximas y de las mínimas, de los litros de agua caídos cuando llueve, y no digamos de las heladas o los pedriscos que tantos estragos producen en las explotaciones agrarias. Y es que el clima de un lugar, junto con las características del suelo, son dos de los factores que más condicionan las producciones agrarias de un territorio. Y por ello, conocer cómo se va a comportar el tiempo es una de las informaciones más interesantes para los productores de alimentos. Nosotros insistimos mucho en que la predicción meteorológica es una ciencia. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra, es un gas, un fluido, y la física de fluido nos explica su comportamiento. Entonces, a través de unas fórmulas matemáticas, pues podemos conocer el comportamiento de la atmósfera y hay que insistir en ello. Esta voz es la de Eva Berlanga, física especializada en ciencias de la atmósfera y desde hace varias décadas presentadora del tiempo en diferentes cadenas de televisión, tanto nacional como autonómica. Eva nos atiende desde la redacción de Aragón Televisión, donde trabaja desde hace años, justo después de contar las predicciones meteorológicas para el día siguiente. Y la conversación la comenzamos por lo más básico. Hablamos de tiempo meteorológico, de clima, de climatología. Como periodista a veces no sé cuál es la palabra más adecuada. ¿Me puedes ayudar? Bueno, a ver, son términos diferentes. Es verdad que los periodistas, aquí tengo que regañaros un poco y estoy rodeada de ellos, confunden un poco los dos términos y lo utilizan como sinónimos. Y tiempo y clima no son lo mismo. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento dado, el tiempo que hace hoy. Puede estar lloviendo, hacer sol, un viento terrible, un día con temperaturas altas, bajas. Ese es el tiempo de un momento determinado. Y el clima, sin embargo, es el tiempo habitual de una zona. Se toman medias y valores de al menos 30 años atrás y así sabemos qué temperatura es la habitual en esa zona, en primavera, en verano, otoño, invierno, qué precipitaciones son las normales, qué régimen de vientos hay, y con eso ya sabemos el clima de una zona. Una clave para entender la diferencia podría ser que el tiempo cambia en horas, en minutos, incluso puede estar lloviendo y de repente salir el sol y el tiempo cambia. El clima, sin embargo, no cambia. El clima del Valle del Ebro es un clima determinado, con un régimen de lluvias en particular, con unos máximos de precipitación, con unas tormentas en verano, en fin, con una serie de características que pueden ir cambiando a lo largo de muchísimo tiempo. Hablamos por ello del cambio climático, pero el clima como tal no cambia como lo hace el tiempo, que sí que varía de un día para otro. ¿De qué fuentes de información bebéis los meteorólogos para hacer vuestras predicciones del tiempo? Nosotros, para hacer nuestra predicción pura y dura, para saber si mañana va a llover o no, acudimos a los modelos meteorológicos. Son modelos que, como su nombre indica, modelizan lo que ocurre en la atmósfera y sabemos a partir de unos mapas qué tiempo va a hacer mañana, bueno, pues dónde van a estar las borrascas, los frentes, los anticiclones, si las temperaturas van a subir o no, si la presión va a cambiar o no demasiado, cómo va a soplar la dirección del viento, y sopla sureste, mañana cambia norte. Y bueno, con todos esos mapas, analizándolos durante mucho tiempo,
hacemos la predicción meteorológica. Hay diferentes fuentes, hay modelos del Centro Europeo, hay modelos de la NOAA, que es el Centro Americano, y bueno, pues un poco vemos todos y analizamos todos para tener más fuentes de información. Y luego, además de hacer la previsión, también es importante mirar el tiempo actual. Entonces, analizamos imágenes de satélite, imágenes de radar, estaciones meteorológicas en diferentes puntos, las estaciones de la EMET, para saber qué temperaturas hay, cuánto ha llovido. Al agricultor en particular le interesa mucho conocer los datos de precipitación, cuánto llevan acumulado este mes, las temperaturas que se han registrado. Entonces, todo esto lo vemos en estaciones meteorológicas que no nos dicen lo que va a hacer, sino lo que está haciendo o lo que ha hecho. Cualquiera que haya convivido con agricultores y ganaderos sabe que cuando los informativos explicaban las predicciones meteorológicas, el silencio se tenía que hacer en la casa, porque era una información relevante. Actualmente, a los medios de comunicación se han sumado las páginas web de las que nos ha hablado Eva Berlanga y también las aplicaciones de los móviles. De cómo usar todas ellas hablamos a continuación. Los agricultores, la verdad es que son uno de los colectivos que siempre están mirando al cielo. Sí. ¿Hay algunas de esas fuentes de información de las que bebéis los meteorólogos a las que ellos puedan acudir o son complicadas de entender? Bueno, yo cada vez me encuentro con más agricultores porque hay mucho feedback a través del correo del tiempo y de Twitter y demás, pues estamos en contacto con mucha gente que efectivamente tiene mucho interés en las previsiones meteorológicas y nos preguntan y hablamos. Y bueno, pues cada vez hay más que conocen estos modelos. El que te comentaba, nos hablan del GPS, que es el americano, del Centro Europeo, y hacen comentarios al respecto, o sea que ellos los consultan incluso. Sí que hay que tener cuidado porque, bueno, pues hay que tener en cuenta si el modelo es el último que ha salido, que se ha corrido, que se dice, con los valores más actuales, porque a veces se quedan un poco colgados y consultas uno y es de antiguo ya. Entonces hay que ver muy bien si se ha iniciado en el momento actual. Luego hay que tener en cuenta también, por ejemplo, los periodos en los que se acumulan lluvia. A veces nos comentaban, pues es que el GPS da mucha menos lluvia que el europeo. Pues claro, pero es que estás mirando intervalos de lluvia de 1 hora o de 3 horas, mientras que el europeo te los da en 6 horas. Entonces, claro, en 6 horas cae mucho más que en 2 o 3, que mira el otro modelo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con algunas cosas, pero es verdad que cada vez se están familiarizando más con estas fuentes en bruto, que podríamos decir, miran directamente dónde va a llover y cuánto, y no lo que te dicen directamente, pues eso, las aplicaciones de móvil, por ejemplo, que te dice a tal hora va a llover, mucho, poco o regular. Entonces ellos acuden más, les gusta más mirar las fuentes primeras, pero hay que hacerlo con cierto cuidado, sí. Pues precisamente sobre estas aplicaciones de los móviles te quería preguntar, ¿hasta qué punto pueden ser fiables para los agricultores? A ver, estas... ¿O depende? A ver, estas aplicaciones hay veces que funcionan mejor que otras, pero bueno, en general son salidas automáticas de un modelo meteorológico y los modelos son buenos en principio, pero claro, estas salidas no están cotejadas por un predictor. Sale directamente a través de una aplicación, pues van saliendo nubes, soles y lo que dice el modelo más o menos. Pero hay veces que los modelos hay que afinarlos y hay que añadir un aporte de experiencia, que es lo que hace el predictor. Entonces, esas salidas directas de modelos automáticos no son tan finas como las que te puede hacer una persona con experiencia que sabe lo que está tratando. Entonces, siempre hay que buscar la mano de un predictor si es posible. Y, por ejemplo, AEMET pues saca sus previsiones. Tú puedes ver la predicción municipal que te la da hora a hora, que son automáticas, o puedes buscar el texto de la predicción provincial, que es así, la ha hecho una persona que ha estado mirando los modelos y que va aportando su grano de arena. Entonces, siempre que busquemos hay que intentar que sea, pues eso, que esté un poco avalada por una persona que ha leído esa salida del modelo y que puede aportar algo más. Entonces hay veces que la situación está bastante clara y efectivamente lo que dice el predictor persona y lo que dice la app pues es muy parecido, pero hay veces más complicadas que el predictor aporta mucho más. También en casa de muchos agricultores desde siempre ha estado
el calendario zaragozano de Mariano Castillo, no sé si lo conoces, que hace una previsión meteorológica anual no científica. La verdad es que preguntarle a una persona como tú, que te dedicas científicamente a la información meteorológica sobre este calendario, puede ser un poco atrevido, pero no sé, ¿lo conoces? Sí, claro, todos estos temas son muy curiosos y a los que nos gusta esto también los miramos. Es verdad que es una previsión no científica y nosotros insistimos mucho en que la predicción meteorológica es una ciencia. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra, es un gas, un fluido, y la física de fluidos nos explica su comportamiento. Entonces, a través de unas fórmulas matemáticas, pues podemos conocer el comportamiento de la atmósfera y hay que insistir en ello. ¿Qué ocurre con la atmósfera? Pues que tiene un comportamiento caótico, que se llama, que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales nos dan mucha disparidad en las condiciones finales, en lo que va a hacer en el futuro. Entonces, según nos vamos alejando en la predicción del tiempo, a 3 días las cosas funcionan bastante bien, a 5 un poco peor, a 7, a una semana, pues se va perdiendo fiabilidad en las predicciones por ese componente caótico que tiene la atmósfera. Pero el caos no significa que pueda pasar cualquier cosa, pueden pasar determinadas cosas. Entonces, todo esto está controlado por las leyes físicas. Y hay que insistir en que, aunque bueno, pues no se conozca exactamente a qué hora va a llover y cuánto va a caer, sí que tenemos unos márgenes de predicción. Y cada vez además se apuesta más por la probabilidad. Es algo que a la gente no le gusta, pero al final deberíamos acabar diciendo mañana hay un 40% de probabilidad de lluvia. A la gente le dices esto y no le gusta, pero ¿va a llover o no va a llover? Bueno, pues hay un 40%, ¿sabes? Entonces depende de lo que vayas a hacer, coge el paraguas o no tiendas, si es un vestido precioso y no quieres que se te estropee, yo no lo tendería. Si te da un poco igual, pues tiéndelo, porque hay un 40% de probabilidad de que llueva y un 60% de que no. Pero claro, el 40% es bastante alto ya. Entonces, bueno, eso debería valorar cada uno lo que hace, ¿no? Pero así funciona la atmósfera y a eso deberíamos tender, a hablar en términos de probabilidad y no hacer una predicción determinista, que se llama. Y todas estas cosas que me comentas, pues el tema de las cabañuelas o la predicción del zaragozano de Mariano Castillo, pues bueno, no tiene ninguna base científica, además no se sabe qué método utilizaba. Sí que era una persona con conocimientos de meteorología y de astronomía. Parece que es por ciclos lunares, aquello en lo que se basa, pero efectivamente no tiene ningún rigor científico y bueno, yo recomiendo que no se utilice, que nos vean mejor a nosotros, que sí que usamos mapas y fórmulas, intentamos poner todo nuestro empeño en ello. Por la situación geográfica de España, el nivel de escasas precipitaciones y las sequías cíclicas que sufre nuestro país, España cuenta con una amplia experiencia en la gestión hídrica. De hecho, como dichas sequías son cíclicas, algunos casi estamos esperando la llegada de la próxima. Y por ellas, por las sequías, le preguntamos a nuestra meteoróloga. Sequías hay muchas, ¿sabes? Empieza la sequía meteorológica, luego la sequía agrícola, luego la sequía si falta agua de boca, que ya es más grave. Entonces, bueno, la del suelo, por ejemplo, pues sí que ya está superada con estas lluvias del mes de marzo, porque es verdad que los niveles de humedad del suelo son muy buenos ahora. Y sin embargo, bueno, pues hace falta que llueva más para que se llenen los embalses y, bueno, las necesidades del regadío cuando llegue el verano pues queden cubiertas, entonces todavía tiene que llover más, pero en principio ahora mismo el tempero, te dirían los agricultores, yo creo que es buenísimo. Algunos incluso ya quieren sol, que es que son complicados, ¿eh? Sí. Porque lleva mucho tiempo lloviendo y eso es maravilloso, pero algunos ya quieren sol para que se seque la alfalfa y bueno, en fin, que es complicado el mundo agrícola, es verdad que tienen unas necesidades que ojalá pudiéramos controlar, pero bueno, el tiempo es el que es. ¿Y el niño y la niña cómo influyen estos fenómenos meteorológicos en España? Porque claro, son fenómenos meteorológicos que se dan en otra parte del mundo. Sí. Pero a nosotros, ¿cómo nos llega? Bueno, a nosotros nos llega menos que, lógicamente, en las zonas más próximas, pero sí que tienen una influencia al final en la circulación general de la atmósfera. Es un calentamiento del niño de la zona del Pacífico, de la superficie del agua del mar. Eso tiene unas consecuencias en la presión y en el régimen de vientos. Y al final todo eso
cambia la circulación atmosférica. Ya te comentaba que la atmósfera es un gas que cubre todo el planeta y no está compartimentado. Al final está todo en movimiento y es una atmósfera única la que al final nos rodea. Entonces, lo que ocurre en el Pacífico, lo que ocurre en el Ártico, lo que ocurre en la Antártida, lo que ocurre en Islandia con un volcán, todo esto al final entra en la circulación general de la atmósfera y nos influye. Como te digo, no tan directamente como a la zona donde en particular está subiendo la temperatura, en este caso del agua del mar, y cambia el régimen de vientos y cambian las precipitaciones. Aquí en España no hay estudios que confirmen que las precipitaciones sean más o menos, pero bueno, en principio la relación directa es complicada y no hay un estudio que te diga exactamente con el fenómeno del Niño y con esta intensidad, porque hay niños fuertes y niños menos fuertes, pues cómo afecta a la precipitación en España. Así que en otros puntos de América en particular, pues sí que tiene más repercusión. En el caso de la meteorología sí que sería cierto ese proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, ¿no? Sí, por esto que te comento, son las teleconexiones que se llaman, pues todo lo que ocurre en una parte del planeta al final tiene su repercusión en otra. Lo que ocurre en el Ártico no se queda en el Ártico, como lo que pasa en Salou se queda en Salou. Allí no, allí en el Ártico, si las temperaturas suben, al final hay una diferencia de temperaturas, una diferencia de presión entre el Ártico y latitudes medias, y al final esto tiene una influencia en el chorro polar, que es el que nos manda a nosotros las borrascas, o no, se queda más al norte o menos al norte. Entonces, cuando ese chorro polar baja, las borrascas se acercan más, y eso depende de las temperaturas que hay en el Ártico. Entonces, al final, el que vengan borrascas aquí o no depende de muchas cosas que pasan en otras partes del mundo. ¿Y actualmente el tiempo está loco o no tanto? Porque a veces me encuentro con agricultores que dicen que, claro, que es que en invierno tiene que nevar y que nevadas como Filomena, la del año pasado, pues que causó tantos estragos, pues que era lo normal hace unas décadas, ¿no? Y sin embargo, pues claro, a nosotros nos parece pues algo totalmente extraordinario. Y cuando hace muchísimo calor, pues te encuentras agricultores que te dicen, hombre, es que estamos en verano, tiene que hacer calor. Si no hace calor ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Entonces, claro, estamos con el cambio climático, pero a la vez parece que son fenómenos que se tenían que dar en estas épocas. Pues a ver, tienes razón en las dos vertientes. Tenemos muy poca memoria meteorológica, eso es así. Siempre nos parece que es el verano más cálido, que es la tormenta más fuerte, que es la nevada más importante, y si miras atrás siempre normalmente encuentras pues fenómenos si no iguales parecidos, porque nuestro clima es así. Pero es verdad que estos fenómenos extremos van a más por el cambio climático, y las temperaturas es innegable que son cada vez más altas. Es innegable que las olas de calor son cada vez más frecuentes, mientras que las olas de frío van a menos. Y todo esto pues se ha publicado, no lo digo yo, lo dicen los científicos del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que son los que se encargan de velar por esta situación y de ver si efectivamente el clima está cambiando o no y en qué medida. Y bueno, pues está claro con el último informe, el sexto, la primera parte salió en agosto y hace poco han salido el grupo de trabajo 2 y 3. Y bueno, pues es innegable que está el hombre detrás de todo esto. Las emisiones de CO2 son las responsables, y hay cambios ya irreversibles que no pueden volver atrás. Lo que ha subido el mar, las especies que se van perdiendo, los arrecifes de coral que se van perdiendo ya no pueden recuperarse. Pero si conseguimos frenar esas emisiones, pues en vez de ir a temperaturas de 2 o 3 grados por encima de lo que tenemos ahora, pues podremos contener un poco ese aumento de temperaturas, que al final tiene repercusión en muchas otras cosas, no solo cambia la temperatura. Una temperatura más alta pues hace que la atmósfera tenga mayor capacidad de absorber vapor de agua, de contener vapor de agua, y es probable que las borrascas descarguen con más fuerza por esas temperaturas más altas y descarguen peor. También, en principio, el conjunto del planeta no va a recibir menos agua, pero sí se va a distribuir de otra manera. Y España, en particular, va a estar en esas zonas donde, en principio, va a llover menos, mientras que en latitudes más al norte va a llover más de lo que está lloviendo ahora. O sea que la lluvia se va a distribuir de otra manera, aunque no cambie mucho la precipitación total. Al final, el agua que tenemos es la que tenemos, pero se va a distribuir de otra manera. Y España es verdad pues que estamos en una zona
en la que se espera que las precipitaciones sean menores, que los periodos de sequía puedan ir a más. En fin, estamos en una zona ahí por nuestra latitud complicada. Sí, en el anterior podcast de Cultivando el Medio Ambiente hablábamos con un científico del Centro de Estudios de Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, del CEIGRAM, y nos contaba que España está en un punto caliente del globo terráqueo. Y además, pues revisando documentación sobre el cambio climático, me encontré con una frase que era un poco... daba un poco hasta de miedo, ¿no? Porque dice que en el año 2050 Madrid tendrá un clima similar al que actualmente tiene Marrakech y en Barcelona se parecerá mucho al de Túnez. Sí, porque además los cambios cada vez son más rápidos. Es de lo que nos avisa también el IPCC, que la atmósfera se está calentando, pero además lo hace a un ritmo cada vez mayor y el nivel del mar está subiendo también a un ritmo cada vez mayor. Y las ciudades se están calentando mucho más que por su estructura de menor ventilación, de mucho asfalto, mucho hormigón. Pues en las ciudades el efecto isla de calor se nota y las temperaturas están subiendo mucho y en verano mucho más. Este verano pasado, por ejemplo, la EME sacó un estudio de las noches tropicales, de las noches en las que no se baja de los 20 grados, y en los años 50, en Zaragoza, que es donde hicieron el estudio, pues había unas 5 noches tropicales de 5 a 10 en todo el verano, junio, julio y agosto. Hablamos de los 3 meses completos, que es como se estudia en climatología el verano, y en esos 3 meses había de 5 a 10 noches de esas características. Bueno, pues este año pasado y en los últimos 10 años nos acercamos a las 30 noches tropicales, de 5 a 30 de los años 50 a los que tenemos ahora. Y se empiezan a ver noches ya tórridas, que son aquellas en las que no se baja de los 25, que son pues noches en las que ya es difícil conciliar el sueño y en las que además hay un peligro para la salud, porque bueno, no hay que olvidar que todo esto además influye en la salud humana y que los más vulnerables, los ancianos, los niños, los que tienen problemas circulatorios, respiratorios, pues son los que más sufren todo esto. La contaminación también va más y también tiene su repercusión en la salud. Y bueno, pues todo esto está ahí y los estudios cada vez lo van confirmando, sí. Madre mía. Sí, es un panorama un poco desolado, sí. Pero hay que ser optimistas y sobre todo buscar soluciones, que las hay. O sea, es complicado, es difícil ser verde, que dicen, y es verdad, porque al final pues requiere reducir tu consumo, reutilizar. Y bueno, pues una vida un poco más incómoda realmente, pero hay que planteárselo porque el panorama futuro si no es bastante gris. Y bueno, hay que buscar maneras de ahorrar energía y de ahorrar agua en particular. Los agricultores también lo saben, que bueno, pues con temperaturas más altas el estrés hídrico de las plantas es mucho mayor, los requerimientos de agua son mucho mayores. Desde luego los de secano van a sufrir, pero los de regadío también necesitarán más agua. Y agua vamos a tener menos, con lo cual al final pues hay que estudiar, sopesar, buscar cultivos que necesiten menos agua. Todo esto que antes a lo mejor no se tenía tanto en cuenta, pues hay que empezar a valorarlo y ponernos a trabajar en ello, porque soluciones hay, pero hay que cambiar un poco el método de trabajo y el método de vida. Pues muchísimas gracias, Eva Berlanga, por toda tu información y por transmitirnos estos conocimientos con los que, bueno, son tu día a día, ¿no? A nosotros nos parece a lo mejor un momento del informativo, pero son tu día a día. Sí, así es. Muchas gracias a vosotros por la invitación, me parece una iniciativa muy chula. En Cultivando el Medio Ambiente queremos sembrar conciencia y plantar reflexiones. Y mientras tú rumias las tuyas, yo te adelanto las mías. Las webs sobre meteorología y las aplicaciones del tiempo de los móviles pueden ser muy certeras en las predicciones, pero siempre es mejor obtener la información de un profesional que las haya revisado, contrastado y comprobado previamente, como es el caso de la información que aportan los meteorólogos. Si hablamos del tiempo meteorológico, es impepinable hablar del cambio climático, que ya es una evidencia. Y ya nos podemos ir preparando porque España es y seguirá siendo una de las zonas más afectadas por el incremento de las temperaturas, lo que causará una peor distribución del agua con mayores sequías y precipitaciones que probablemente caerán con más fuerza y peor.
Y para frenar el cambio climático, como dice Eva Berlanga, soluciones hay, y para ello tenemos que cambiar los métodos de trabajo y el método de vida. Y aquí repito una reflexión del anterior podcast sobre cambio climático y agricultura. ¿Estamos dispuestos a hacer todos estos cambios en nuestro sistema y ritmo de vida? Para ello, poco a poco tendremos que cumplir con las R de reducir, reutilizar y reciclar, prácticas que tradicionalmente se realizaban y se realizan en el campo, un lugar que, aunque lo tenemos muy cerca, según salimos del núcleo urbano, a veces nos resulta un gran desconocido. Y para eso, para acercarte al campo, te esperamos aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.